vamos a ver ahora a través de ese desarrollo de ese programa si podemos seguir orando por esta nación, qué cambios ha habido a través del desarrollo de la historia, y para esto tenemos ya a nuestro invitado especial con nosotros, el pastor, profesor y teólogo Néstor Díaz, quien recibimos muy alegremente. Que Dios le bendiga, siervo de Dios. Un placer para mí estar aquí con ustedes, de verdad es un gozo, un momento muy especial en que podemos estar compartiendo, y por supuesto que sí, será una bendición poder hablar de estas temáticas que son tan interesantes. Amén. Muchas gracias. El pastor estamos conectados desde República Dominicana. ¿Qué hora es por ahí? Desde Nueva York. Perdón. Desde Nueva York. Pero sí. Él es de República Dominicana. Sí, soy dominicano. Dominicano. Tremendo. Últimamente desde ese país están siendo muy bendecidos en cuanto a siervos de Dios, pastores, teólogos, maestros, ¿no? Como nuestro pastor Miguel Núñez, Sugel Michelén. Tenemos a varios pastores ahí muy buenos de esa parte de América, ¿no? Centroamérica. Que Dios les bendiga mucho a esa nación. Y ahora tenemos conectados en vivo y en directo con el pastor Néstor Díaz. Bueno, como ya habíamos hablado, estamos en vivo y en directo, y si se puede conectarse por nuestro WhatsApp al 926-113283, 926-113283. Estamos en vivo y en directo por ADN Radio, transmitiendo vida. Este es Nacidos con Propósito, y comenzamos ya en el desarrollo de nuestro programa el día de hoy sobre Jerusalén o el Estado de Israel. ¿Por quién debe de orar la iglesia? Y la primera pregunta es, Pastor Néstor, en vista de los últimos acontecimientos que ha experimentado esta parte del oriente del mundo, que es del Oriente Medio, para ser exacto, de la nación de Israel, ¿qué cambió desde el 7 de octubre del 2023, cuando Israel fue sometido a un acto terrorista desde el grupo Hamas? Bueno, realmente no es que haya cambiado mucho. Debo decir que estos conflictos se están dando desde que Israel ha entrado en lo que se conocen las distintas migraciones que se dieron a principios del siglo pasado. Bueno, finales del siglo XVIII, siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, comenzaron a darse una serie de migraciones, y esto llevó a una serie de conflictos que se comenzaron a dar entre la población palestina, que ya se había establecido allí desde muchísimo tiempo atrás, y por supuesto que estos conflictos después se comenzaron a agriar mucho más tras el establecimiento del Estado de Israel. Así que no es que haya pasado algo nuevo o que algo haya cambiado, es más bien que vemos esta serie de conflictos y de conflagraciones que simplemente se han mediatizado mucho más que antes. Entonces usted piensa que es justamente la mediación de los medios de comunicación justamente que han sobreexpuesto esta nueva coyuntura de la nación de Israel. Es posible, y de hecho nosotros podríamos hablar de este conflicto. De hecho tiene nombre, Hashishu. Las famosas Hashishu vienen directamente por décadas, vamos a hablar de 2 siglos prácticamente, porque las migraciones que se comenzaron a dar no se dieron forzosamente después del establecimiento del Estado de Israel. Obviamente el Estado de Israel se estableció con una población que ya había comenzado a migrar, porque se estaba promoviendo a través de este movimiento sionista que se dio en plena diáspora y que no tuvo a la Shoah, que es el nombre con el que se le conoce al Holocausto, como el móvil. Más bien fue ya el último elemento de propaganda necesario para poder entonces promover que los israelitas pudiesen regresar, en este caso los judíos, pudiesen regresar a su tierra. De hecho, si mal no recuerdo, esta promoción se estaba haciendo desde el siglo XVII. Uno de los primeros que le había dicho a los israelitas, después de haberlos recibido en una migración que recibieron desde Holanda, se fueron a Inglaterra cuando triunfó la Revolución Puritana, y uno de los primeros que le propuso a los israelíes que pudiesen volver a su tierra fue Oliver Cromwell. Así que esta propuesta no es algo que viene, claro, no es algo que proceda de los protocolos de Sion, entre comillas, ¿verdad? Sino que ya tenía ese plan, se tenía ese deseo de poder otra vez regresar a esa tierra de la que habían sido expulsados tras la segunda revuelta judía que tuvieron con el emperador Adriano en el siglo II después de Cristo. Luego tú sabes que hubo presencia judía, nunca la presencia judía desapareció de esa tierra. En las cruzadas sobre todo todavía tú tienes presencia judía, no con tanta
afluencia, pero el proyecto de migración ya se convirtió más que todo en un proyecto que nació de forma ideológica y luego se convirtió en un proyecto político que terminó siendo amparado por las Naciones Unidas. Entonces prácticamente ahí tú tienes esa raíz del conflicto, porque cuando viene este pueblo, muchos de estos migrantes comenzaron a establecerse en los famosos kibbutz, prácticamente comenzaron a tener conflictos con los autóctonos por una serie de razones, incluyendo entre ellas elementos religiosos, y también porque parece que había un apoyo mucho más marcado hacia Israel debido al tema de que el holocausto nazi todavía estaba muy presente en la memoria de la gente, y por esa razón fue que se les dio como este apoyo, en cierto modo moral, político, por un elemento religioso. Obviamente también ahí entraría el dispensacionalismo, que en ese tiempo estaba muy en boga. Eso va llevando a esa convicción de que Israel como pueblo elegido tiene que ser apoyado, que ver en las guerras que iban a tener con los vecinos una suerte de intervención milagrosa, hacer una propaganda religiosa de esas guerras. De hecho, yo conozco gente que en algunas congregaciones, pastores, estoy diciendo pastores dentro del campo pentecostal, que oran para que Israel gane sus batallas, y también utilizan el ejemplo de Israel en sus tácticas militares como una suerte de táctica espiritual para enseñarle a la gente cómo hacer guerra espiritual. O sea, una exageración que lleva a esos elementos, obviamente porque desconocen el campo geopolítico, sobre todo. Súper interesante porque, claro que sí, yo como pentecostal, y obviamente no sé si eso viene arraigado en una cultura o en un idealismo en cuanto a Israel, y uno, al menos yo personalmente, me emocionaba cuando escuchaba o veía un documental de la Guerra de los 6 días, ¿no? Como que mi interior ya quería pues alabar a Dios, ¿no? Y bueno, siempre ha habido esa cultura dentro de mi congregación pentecostal, justamente esa idea y esa idealización del pueblo, de la nación de Israel. Y bueno, y le digo justamente desde el 7 de octubre del 2023 porque particularmente comencé a cuestionar algunas decisiones del Estado de Israel. Justamente el 7 de octubre se le reconoce o se asemeja como su 11 de septiembre, ¿no? Al igual como una analogía del 11 de septiembre de los Estados Unidos, el 7 de octubre de Israel. Hay muchas especulaciones, justamente personas que han pertenecido al servicio secreto de la nación de Israel, obviamente han salido posteriormente a decir que parece que había un plan, un acuerdo adrede que permitieron tal vez este acto muy triste que también se puso en los medios de comunicación y en las redes sociales. No faltaron los videos muy explícitos. Incluso hubo una mujer adulta que fue eliminada desde su plataforma de Facebook en vivo. Obviamente son actos que debemos de condenar, pero ¿por qué cree usted, y aunque ya lo respondió en cierta parte, pero por qué cree usted que la Iglesia, al menos en esta parte de Occidente, parece que legitimiza cualquier acto de la nación de Israel por encima o al menos de una crítica personal, ¿no? Porque confunde al Estado de Israel con el pueblo escogido de Dios, por esa razón. Hay una suerte de idealización del Estado de Israel, muchas veces impulsado por esta lectura dispensacional que se hace a ciertos eventos, y eso ha llevado directamente a que no se analice correctamente a la nación, o en este caso el conflicto como tal. Porque recuerden que cuando nosotros hablamos de la iglesia, del pueblo elegido del Señor, cuando nosotros hablamos de pueblos elegidos del Señor, tenemos siempre que pensar no en el tipo, sino en el antetipo. Israel es un tipo. ¿De qué? De un antetipo, que es el cumplimiento. Israel es la sombra de la realidad. La realidad es la iglesia. Hay que decir que la iglesia es la nación escogida. Así lo dice directamente el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:9, cuando dice: el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ves? El concepto de pueblo escogido es aplicado a la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? La unión de judíos y gentiles, pero judíos creyentes y gentiles creyentes. No todos los judíos son escogidos,
no todos los gentiles son escogidos, ¿te das cuenta? Sino que de los escogidos de los judíos y de los escogidos de los gentiles, un remanente de los judíos y un remanente de los gentiles, Dios derrumba la pared de separación intermedia y los une en un solo pueblo. Ellos son el verdadero cumplimiento, el verdadero Israel, judíos y gentiles, la iglesia del Señor. Y cuando tú tienes esa visión, como que se derrumban las barreras, porque ahora tú puedes pensar no solo en los judíos como necesitados de oración, sino también en los palestinos. ¿Por qué? Porque entre los palestinos también hay creyentes. Esto lo resalta muy bien un autor que falleció hace unos años, que fue el hermano Andrés. El hermano Andrés viajó a Palestina, o sea, viajó al territorio de Israel, y a diferencia de los otros turistas que iban a ver piedras viejas y a tirarse fotos en las viejas estructuras arqueológicas, etc., él deseaba encontrarse con las piedras vivas. Así lo dice él en su libro. Se llama Un ejército de luz, te lo recomiendo. Y en ese material, él explica que cuando él encontró a cristianos israelíes y comenzó a compartir con estos hermanos evangélicos en sus congregaciones, viajó a la Franja de Gaza y también encontró hermanos palestinos que tenían que vivir su fe con muchos problemas, con mucha persecución, de forma en cierto sentido clandestina. Y él decía que él se gozaba de ver cómo un hermano palestino y un hermano israelí se abrazaban y se llamaban hermanos. Él decía, lo que no puede lograr la ONU, lograr que un israelí y un palestino se abracen y se llamen hermanos genuinamente. Esto lo hace la iglesia, porque ese es el proyecto, la iglesia. Y por esa razón es que cuando vamos a orar por el pueblo de Dios, no podemos tener en mente la estrella de David entre dos franjas azules con un fondo blanco. No, la iglesia es el pueblo escogido de Dios, donde quiera que se encuentre, y nosotros debemos orar por ellos. Esa sería la respuesta más importante ahí. Entonces, pastor, ¿usted considera exagerado pues que algunos movimientos evangélicos, reuniones de iglesias, pues emitan un documento, no solamente desde Perú, sino también de Colombia, desde Brasil? Incluso el expresidente brasileño Jair Bolsonaro emitió un documento justamente por un apoyo incondicional al Estado de Israel, justamente en estos momentos de crisis. Como usted bien ha dicho, esto no viene desde ahora, el conflicto viene desde siempre. Y bueno, y al parecer algunas congregaciones, algunas denominaciones cristianas, evangélicas, pues exigen a sus miembros a salir a las calles con una pancarta y pararse en las esquinas y a decir, oremos por la paz de Israel, sin tal vez disociar justamente lo que nos acaba de aclarar usted, ¿no? Entre la nación de Israel y el linaje escogido que habla la Biblia. ¿Lo considera esa actitud exagerada o bien podría ser aceptada? Bueno, en el caso de los políticos, tú sabes que el asunto de por qué apoyan a Israel es por las relaciones que tienen con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es el aliado de Israel. Por lo tanto, como es el vecino más poderoso que tenemos, es lógico que los países que están vinculados a una política pro-gringa terminen también apoyando a Israel. ¿Entiendes? Eso es lógico. Y más cuando tú escuchas hablar de conflictos y de ataques terroristas. Hay que recordar que también palestinos o las organizaciones terroristas que están vinculadas tanto a Palestina como al Líbano, como a Siria, son organizaciones que deben ser repudiadas, deben ser obviamente enfrentadas, deben ser confrontadas, y no se puede apoyar las masacres que muchas veces realizan. Es decir, no podemos hacernos la vista gorda ante el problema. ¿Por qué? Porque estos grupos como tal se basan en ataques frontales a través de bombardeos, a través de invasiones, a través de cochebombas, ataques terroristas que afectan a gente inocente. Y como tú recordarás, en el año 2021 hubo un conflicto que se desató después de que ganara la administración Biden, que ya salió. Y después de un periodo de latencia del 2022 se comenzaron a dar ataques en Al-Aqsa en abril, en Gaza en mayo, Jenin en julio del 2023. Hasta que después tú sabes lo que pasó con la famosa operación esta de Al-Aqsa, la famosa operación Inundación Al-Aqsa, que se estuvo tratando mucho en el año pasado.
y que generó una serie de batallas, tiroteos desde octubre, entre ellos por causa de que estos grupos terroristas ingresaron en Tel Aviv y mataron y secuestraron judíos, etcétera. Entonces hay como un enfrentamiento claro con organismos terroristas, pero el problema ha sido de que el Estado de Israel, como excusa para enfrentarse a estos terroristas, muchas veces también ataca a personas inocentes, civiles inocentes, y el deber de la iglesia es orar por esos grupos. Es decir, la iglesia no solamente puede orar porque gane una nación determinada, sino por la paz de las naciones como tal. El apóstol Pablo fue muy claro cuando le dice a Timoteo que le elevemos oraciones por todos los hombres. Es decir, no solamente por Israel, por todos los hombres. Recuerden que cuando Israel fue llevada cautiva a Babilonia, Babilonia es el símbolo de la maldad, ¿verdad? El símbolo de la religión corrupta. Y sin embargo el profeta Jeremías dice que oren por la paz de Babilonia. Porque si ese pueblo estaba en paz, Israel estaría en paz. Entonces el deber de la iglesia no es orar porque Israel tenga mejores bombarderos. El objetivo de la iglesia es orar para que haya paz y para que aquellos que se alimentan de la guerra, llámese como se llame, quien sea, ya sea de parte del lado israelí o de parte del lado palestino, sirio, libanés, etcétera, necesita la iglesia orar por todos esos grupos para que la paz de Dios descienda a través, o que permita que el evangelio permee con mucho más precisión en esos lugares donde el evangelio es rechazado, porque no solamente los musulmanes rechazan el evangelio, los judíos también lo rechazan. Y no puedo negar que en algún determinado momento en mi sesgo que suele tener un cristiano evangélico, pues nos gozábamos por el domo de hierro, ¿no? Palestina envía 200 misiles, pero ninguno cae en Israel, es el brazo de Dios que los está protegiendo, ¿no? Y comenzamos a elucubrar este tipo de milagros que pueden suceder o experimentar la nación de Israel, pero obviamente comenzamos a pensar un poquito, y ahora ¿cómo hacemos nosotros, o algunos misioneros que están yendo también a lugares, a países musulmanes, ¿verdad? Y decirle a ellos que Cristo los ama, que Cristo viene a darles salvación, pero cuando viene una noticia de un ataque, ¿verdad?, de Israel, pues ¿cómo podemos nosotros validar una acción sustentándola bíblicamente? El mismo Dios que acabamos de presentarle a esa nación musulmana que defiende o que cree otra cosa, y que nosotros pues estamos intentando ganarlos para Cristo. Y eso pues debemos nosotros comenzar a preguntarnos. Y usted ha hablado algo que se llama dispensacionalismo. Brevemente, pastor, justamente porque yo creo que todo parte de una raíz, y de este pensamiento que nosotros estamos acostumbrados a experimentar procede del dispensacionalismo. ¿Qué es el dispensacionalismo en sí? Ok, yo no quiero tampoco acusar a que el dispensacionalismo es culpable de todos estos elementos. Es decir, creo que una lectura dispensacional ha favorecido esa suerte de israelolatría que hay entre muchos grupos evangélicos, y que ha hecho que, por ejemplo, sean más vulnerables a los judaizantes. Pues los judaizantes han hecho sus furores, especialmente entre los pentecostales, que tienden a ser dispensacionalistas, ¿verdad? Y no solo eso, sino también esta israelolatría de imitar ciertos elementos de la cultura judía, insertarlos en la liturgia, cosa que no era conocida anteriormente. Por ejemplo, este tema de las danzas hebreas en la iglesia, tener la bandera de Israel. Como te dije, utilizar el domo de hierro como una suerte de lección de cómo hacer la guerra espiritual. Es decir, iglesias que tienen como estrategias de intercesión nombres tales así como el domo de hierro. Hay iglesias que tenemos un domo de hierro espiritual, hablando del ministerio de intercesión como tal, como buscando en Israel una serie de correlaciones para poder hacer un trabajo evangelístico, por ejemplo. Una estupidez total. O sea, yo no puedo tratar de hacer israelita a la iglesia, es una locura. Y obviamente surge por esa lectura dispensacional no bien corregida. Y es ahí donde entro a responder tu pregunta sobre el dispensacionalismo. El término dispensación no es un término ajeno a las escrituras, es decir, aparece en las escrituras.
especialmente en la epístola a los Efesios, que es un tratado eclesiológico. Y cuando se habla de dispensación, que es la palabra griega oikonomos, donde viene la palabra economía, lo que está hablando es de un periodo de tiempo en el que Dios se relaciona con el individuo y le muestra un destello del plan general de salvación. Estas dispensaciones obviamente se han dado, o esta dispensación se ha dado a la luz de los pactos. Por eso es que muchas veces se prefiere utilizar la palabra pacto como una suerte de sinónimo cuasi perfecto de dispensación. Y cuando Dios hace un pacto con Abraham, hay una dispensación diferente. Cuando Dios hace un pacto con Noé, es otra dispensación. Pero claro, estas dispensaciones están entrelazadas dentro de la historia, porque son en realidad ratificaciones de un pacto que es eterno. Estas ratificaciones van marcando la historia del Antiguo Testamento hasta desembocar en la cruz. Y ya en la cruz estamos en una nueva dispensación, ¿verdad? La dispensación de la gracia. Y esa dispensación nos conduce obviamente hasta el final, cuando Cristo vuelva, que es cuando el cumplimiento de las promesas mesiánicas se hace realidad, y por eso se habla de esa dispensación del reino como la última de todas las dispensaciones. Ese sería como el marco explicativo de lo que sería el dispensacionalismo como tal, dentro de la estructura de lo que llamamos historia de la salvación. Se ve una serie de pactos que se convierten en periodos de tiempo en los cuales Dios se relaciona y revela un poco más su plan de salvación general, hasta llegar a desembocar en la cruz, donde vemos el cumplimiento de todas las sombras. Y a partir de ahí entramos en una nueva etapa, que es la historia de la iglesia, hasta que Cristo vuelve. Ese sería como el marco. Ahora, el dispensacionalismo como corriente teológica, más aún como corriente escatológica, es un desarrollo que se da a partir de los hermanos de Plymouth, a partir de mediados del siglo XIX. Los hermanos de Plymouth, en este caso, estaban muy interesados en el campo escatológico, y ellos fueron los que comenzaron a desarrollar a través de los trabajos de John Nelson Darby, pero también de tipos de la talla de Benjamin Wills Newton, por ejemplo, de William Kelly, que era otro de los referentes importantes de ese campo. Y no solamente esto, sino que también podemos mencionar a otros autores como Sir Robert Anderson, que apoyó mucho este campo porque le llamó mucho la atención. Y finalmente, cuando llegó a Estados Unidos, el marco dispensacional, que ya se había estado enriqueciendo con los trabajos de Bullinger, que agregó las famosas 7 dispensaciones, llegó a Estados Unidos por las migraciones irlandesas, ¿verdad? Y lo abrazó Cyrus Scofield, que se convierte como en la cara del dispensacionalismo, con la Biblia apuntada de anotaciones Scofield, que salió más o menos como para 1919, y ese material se convirtió como en el referente importante para la construcción de ese pensamiento dispensacional, que incluía, entre otras innovaciones, esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Haciendo una lectura de las 70 semanas de Daniel, tal como la hace Robert Anderson, se descubre una suerte de paréntesis entre las semanas 69 y las 70. Ese paréntesis sería el tiempo de los gentiles, la iglesia, que se va a cerrar con el arrebatamiento para que la última semana pueda correr. Y esto del arrebatamiento lo descubren como cierre de paréntesis en eso que detiene al anticristo en 2 Tesalonicenses 2, 5 al 8. Como hay algo que lo detiene, entonces ese algo debe ser la iglesia. Y de ahí entonces se construye todo este marco, se leen las escrituras de forma escatológica en torno a ese marco, y luego ya en Estados Unidos esto se comenzó a hacer mucho más promocional, con una propaganda muy, muy clave, que incluyó películas, que incluyó literatura, sobre todo estas novelas de Left Behind, Dejados Atrás, de Tim LaHaye y Jerry D. Jenkins. Luego Jerry D. Jenkins tiró otra serie de 3 libros, me parece, que se llamaba Sun, y que obviamente también tenía ese objetivo de resaltar esta lectura muy clara de las profecías escatológicas en clave dispensacionalista. Y fue muy marcada, fue muy interesante. De hecho, yo te digo que yo leí la saga, que eran de 16 libros, 3 veces completas, porque era muy interesante, muy llamativa, y obviamente esto estimulaba a que tú leyeras estas profecías en esa clave, y parecía tener coincidencia, parecía ser coherente, hasta que tú comienzas a conocer el contexto
Y ya cuando tú conoces el contexto, descubres que el dispensacionalismo es solamente una perspectiva de muchas que hay y no la más original. Ciertamente, semillas del dispensacionalismo tú lo puedes encontrar en los escritos de Ireneo de Lyon, un autor del siglo II. Pero toda esta explicación detallada, con las posturas pretribulacionistas, la postura milenial tal como ellos la explican, eso es un desarrollo posterior que, como te dije, inicia con los escritos de Darby y que posiblemente también tenga referentes en algunos escritos jesuitas, como el caso de Díaz Lacuenza. Así que prácticamente esa sería como la visión de lo que es el dispensacionalismo como corriente, y el dispensacionalismo hizo algo que prácticamente no se conocía, y es tomar esta separación entre Israel y la iglesia y explotarla de tal modo que creó literalmente entre los creyentes que asumieron el dispensacionalismo, sobre todo dentro del pentecostalismo latinoamericano, esta visión de que Israel es el pueblo elegido y de que tiene un trato especial, hay que orar por ellos, etc. Eso obviamente está bien conectado hacia esta suerte de judeolatría o israelolatría que tú vas a encontrar en muchos, pero que muchos hermanos nuestros. Ahora, qué tremendo. Ahora, pastor, mientras usted hablaba se me apareció en mi mente más de 15 preguntas a la vez. Pero bueno, no puedo salirme del guión porque ya tenemos una pauta, aquí está. Pero bueno, estaríamos aquí un par de horas, pero cuando vuelvo a mi experiencia personal, comencé a estudiar a Francisco Lacueva, a la serie teológica de, creo que son 12 o 13 libros de Francisco Lacueva, un ex sacerdote católico, muy importante dentro del catolicismo romano, que fue evangelizado por otro cristiano en España en los tiempos de Franco. En la Segunda Guerra Mundial lo convierte al cristianismo, renuncia al catolicismo, abraza la fe cristiana y escribe toda esta serie teológica de Francisco Lacueva, que comienza pues con su libro de doctrina teológica, pero justamente en escatología solamente ahí hace una salvedad Francisco Lacueva. En el tema de escatología, él escribe un libro sobre el dispensacionalismo porque él abraza esta postura escatológica, pero lo invita a un amigo y teólogo también llamado José Grau para que él también escriba otro libro con su postura, que era el amilenialismo. Entonces, ahora de aquí surge, de mi experiencia personal, surge una de las preguntas, ¿no? Entonces yo vi eso y dije, bueno, en todo caso en esta parte escatológica no hay nada absoluto, no hay nada que sea dogma. Ahora, la pregunta es, si no hay en la escatología algo dogmático, Pastor Néstor, ¿por qué cuando alguien habla o cuestiona, para no hablar en contra, o cuestiona el dispensacionalismo, se le viene una avalancha a la persona, al cristiano, ¿no? ¿A qué se debe eso? Que no hables de Israel, te va a caer el juicio, mira que la Biblia dice al que te maldiga, nadie ha maldecido a nadie, pero ya te están diciendo que has maldecido, y al que maldiga lo maldeciré, y al que te bendijera lo bendeciré. O sea, ¿por qué hay esta expresión de parte de la iglesia comenzar a cuestionar o criticar esa postura, ¿no? Realmente hay que hacer las precisiones. El dispensacionalismo, como te dije, se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Es posible encontrar destellos del dispensacionalismo en los escritos de Ireneo de Lyon. De hecho, Charles Riel, que fue dispensacionalista, escribió todo un libro sobre los orígenes patrísticos que él veía en ciertas lecturas escatológicas de algunos padres de clave dispensacional. O sea, el dispensacionalismo en sí no es el problema, ¿entiendes? Lo que pasa es que el desarrollo del dispensacionalismo insertó una serie de puntos que obviamente inutilizaron a la iglesia en su sentido de inserción comunitaria, que fue el caso del arrebatamiento. Bueno, como la iglesia va a ser arrebatada, entonces nosotros tenemos que estar resguardados en nuestras cuatro paredes. Ese impacto que generaba la iglesia de la reforma, de meterse en la comunidad y transformarla, obviamente se fue perdiendo, se fue diluyendo ese interés. Y lo segundo es el tema Israel. Esos son los dos grandes problemas que tiene el dispensacionalismo, pero no son claves que al dispensacionalismo, ¿entiendes? Es decir, yo podría ser dispensacional excluyendo esos dos puntos.
Y eso es lo que ha pasado recientemente con el tema del dispensacionalismo progresivo. No sé si tú sabías que hay una revisión al dispensacionalismo que ha sido asumida recientemente, y digo recientemente, pero tiene ya unos años, dentro del campo académico, sobre todo por autores de la talla de Craig Blazing, Darrell Bock, que escribió un libro sobre el tema, Marvin Pate, Robert Saucy, Ron Bigalki, y si mal no me acuerdo, también estaba el caso de un teólogo pentecostal muy reconocido que fue Gordon D. Fee. Gordon Fee resaltó la clave o la tensión escatológica que hay entre el ya pero todavía no, que es muy, muy, muy propia de la escatología reformada, y él la veía muy clara dentro del dispensacionalismo. Si tú liberas al dispensacionalismo de alguno de sus defectos más claros, es obvio que tú te vas a encontrar con una postura que no hay ningún inconveniente en asumir, ningún problema en asumir. Y por eso el dispensacionalismo progresivo, que hoy en día está haciendo mucho furor, por ejemplo, en autores antes muy bien reformados como Stephen Whelan o Brent Parker, ellos han abrazado esta visión porque es como más completa y responde a lo que la Cueva enseñaba. Escucha esto, porque la Cueva, aunque es dispensacionalista, la Cueva asume una hermenéutica integral de textos apocalípticos. Y asume esta hermenéutica integral porque el texto apocalíptico te lo enseña. La clave hermenéutica del Apocalipsis está en el verso 19 del capítulo 1, que dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Eso es una lectura en clave pasada, las que has visto, presente, las que son, futura, las que han de ser después de esta. Esa es la clave hermenéutica para hacer lectura escatológica, que una misma profecía puede tener un sentido en el pasado, en el presente y en el futuro. Cuando tú tienes eso claro, todos los problemas se van solucionando y las divisiones de escuelas escatológicas se van diluyendo. ¿Por qué? Porque el preterista tiene razón, pero también la tiene el historicista, el futurista también, porque la profecía, que es su terreno en común, es dada en clave atemporal, para que así pueda ser aplicable a 3 puntos en el tiempo. Y eso debido a la naturaleza misma del libro. Por ejemplo, Apocalipsis no se escribió de la noche a la mañana. Es posible que las visiones de Apocalipsis se hayan dado en un espacio de 4 décadas, de 40 años. Y hay evidencia interna que lo muestra. Por ejemplo, Apocalipsis 11 no se escribió más allá del año 70, porque el templo todavía estaba en pie en Apocalipsis 11. Pero cuando tú lees más adelante, descubres que el templo ya está destruido. Entonces se nota que el libro o las visiones que se recibieron en un espacio de 40 años, desde el 60 hasta el 90, más o menos. En esa franja de tiempo se fue compilando estas visiones que nosotros conocemos como Apocalipsis, y prácticamente por esa causa es que la clave debe ser interpretada en sentido pasado, presente y futuro. Profecías que ya se cumplieron, profecías que se estaban cumpliendo en el momento en que se escribió, y profecías que todavía no se han cumplido, que pueden haberse cumplido a lo largo de la historia, como pueden todavía estar sin cumplirse. Entonces, la Cueva explicaba eso, y por eso la Cueva no tenía problemas con un autor no dispensacional como José Gros. Creo que esa es la visión que nosotros tenemos que asumir para evitar debates innecesarios, que si la iglesia pasa por la tribulación o no, que si el milenio es literal o no, ¿sabes? O sea, ese tipo de debates son ridículos, son innecesarios, porque número uno, ninguna confesión de fe protestante tiene definida la escuela escatológica, ninguna. Eso se queda a criterio de cada congregación o de cada persona, eso queda a criterio. Lo que no puede cambiar lo esencial, que es la segunda venida de Cristo. Cristo volverá, que los muertos van a resucitar, que Jesús va a juzgar a vivos y muertos, que aquellos que murieron sin Cristo son condenados y que no hay un purgatorio ni cosa por el estilo, y que aquellos que murieron en Cristo son salvos, que entre la muerte y la resurrección hay un estado en el que el alma se encuentra esperando su resurrección para ser juzgada, y después del juicio viviremos con Cristo para siempre jamás, mientras que los condenados serán condenados por los siglos de los siglos. Eso es lo que esencialmente nosotros creemos. Variar de ahí, obviamente, es caer en herejías. La herejía del purgatorio, la herejía de la transmigración de las almas, la herejía de espiritista de que las almas se mantienen flotando en el mundo, la herejía del sueño del alma y cosas por el estilo. Ya eso es otra cosa. Pero
cuando nosotros entramos en estos detalles, ya eso es secundario. Y por esa razón es que el dispensacionalismo puede ser mejorado. ¿Cuál es el problema? La separación Israel-Iglesia. Ese es un problema enorme que tiene y que uno puede criticarlo. Entonces, cuando tú haces una crítica de ese problema, tú no estás haciendo una crítica del dispensacionalismo ya. Estás haciendo una crítica de un problema que tiene el dispensacionalismo, pero que no necesita tener ese problema para seguir existiendo como corriente teológica. ¿Se entendió? Amén, amén. Tremendo, tremendo. Una lástima que la hora está pasando rápidamente, pero volvemos a invitar a nuestros amigos, espectadores. Estamos pasando un momento muy interesante y muy ameno con nuestro amado pastor y teólogo Néstor Díaz desde Nueva York, Estados Unidos, quien se ha sumado a este programa, donde se está tratando el tema Jerusalén o el Estado de Israel, por quién debe de orar la iglesia, y ya nos está iluminando un poco más hacia la dirección correcta de por quién deberíamos estar orando y la salvación, como lo dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 15, cuando Jacobo zanjó el tema, esta discusión entre judíos y gentiles. Afirma Jacobo que tanto judíos y gentiles serían salvos por la fe en Cristo. Amén. Así que comuníquese con nosotros al WhatsApp 926-113283, 926-113283. Estamos recepcionando sus llamadas de manera interna. Y síganos en nuestras diferentes plataformas como Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Somos ABN Radio, transmitiendo vida desde Lima, Perú. Esto es Nacidos con Propósito. Y continuamos, pues, estamos también en vivo y en directo por tv.abn.pe, tv.abn.pe. Estamos en vivo y en directo y la hora ha pasado rapidísimo y ahora tenemos que acelerar, como dice la frase. Entonces, pastor, rápidamente, el arrebatamiento, ¿un evento, dos fases o una sola fase? Hoy en día incluso los teólogos que son muy dispensacionalistas, como el caso de Dwight Pentecost, prefieren no utilizar la palabra arrebatamiento. Prefieren utilizar la palabra traslado. Esto te lo dice él en Eventos del Porvenir, que es como la Biblia del dispensacionalismo actual. Sí, lo he leído. Sí, claro. Pero el concepto de traslado, que es muy apropiado a la luz de lo que implica el término que se utiliza en griego para referirse a ese evento, que es arpazo en griego, y que de ahí obviamente se hace el traslado. Este sería como el concepto. El arrebatamiento es un evento que no debe confundirse con la parusía. Es lo primero que hay que aclarar. Es un mito que tienen aquellos que simplemente seguían algunos predicadores que no eran escatólogos, pero que predicaban mucho sobre la segunda venida de Cristo y se basaban mucho en visiones y revelaciones que tenían, como el caso de Gigi Ávila. Con esto no estoy yo denigrando a ningún predicador en particular. Creo que Gigi Ávila fue un bastión evangelístico para su generación. Hizo un buen trabajo evangelístico, independientemente de que uno tal vez no esté de acuerdo con todas las posturas en el campo escatológico, la manera como él manejaba ciertos puntos, pero sin duda alguna es un bastión. Aquí la crítica no es a Gigi Ávila, la crítica es a ese estilo de hacer escatología sin academia. ¿Me doy a entender? Sin academia. Entonces, dentro del campo de lo que es esta visión del dispensacionalismo escatológico en el ámbito académico, no se puede confundir parusía con el arrebatamiento. Así que la pregunta de si son dos eventos o uno parte de la noción de confundir el arrebatamiento con la parusía. No se puede hacer eso. Ahora, el arrebatamiento como evento único antes de la parusía, ¿es sostenido bíblicamente? Esa es la pregunta. Y la respuesta es muy pobre. Es decir, el sostén del arrebatamiento como concepto bíblico es muy pobre. ¿Y por qué? Porque habían tres pilares, escucha bien, tres pilares sobre los cuales se sostenía el arrebatamiento. Tres. El primero era la etimología, es decir, tengo parusía para referirse a la segunda venida y tengo arpazo para referirme a ese evento que describe 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17 y 18. Arpazo, seremos arrebatados, así lo dice, así se traduce.
Así que en términos técnicos hay un arrebatamiento. La pregunta es ¿cuándo se da? ¿Antes de la tribulación o después? Si es antes de la tribulación, tiene que ser probado. Y como el dispensacionalismo clásico descansa sobre una visión pretribulacional de un arrebatamiento antes de la tribulación, esta visión se sostiene por la etimología, como te dije. El problema es que hacer de la etimología un argumento es incurrir en una falacia semántica. El hecho de que tengas dos palabras diferentes no quiere decir que sean dos eventos distintos. Puede ser el mismo evento, porque yo tengo la palabra epifanía y apocalipsis para hablar de la parusía. Son tres palabras diferentes para un mismo evento. Entonces yo no puedo hacer esa separación etimológica. ¿Por qué? Porque si la hago, estaría cayendo en una falacia. No, el hecho de que se utilice una palabra para la palabra arpazo para el arrebatamiento y la palabra parusía no quiere decir que sean dos eventos distintos, sino uno. Lo que implica directamente, si lo leo de esa manera, el arrebatamiento, así como entendemos el término, no sería antes de la tribulación, sería después de la tribulación, porque sería la misma venida de Cristo. Y Cristo viene después de la tribulación. A menos que tú creas en tres venidas de Cristo. Y eso no se permite. Es una sola venida, es una segunda venida. Cristo vino, así lo dice el autor de Hebreos, Cristo vino para morir por los pecados la primera vez y la segunda vez es para juzgar el pecado. O sea, la Biblia siempre ha enseñado dos venidas de Cristo y la primera ya se hizo. Por lo tanto, si el arrebatamiento es la segunda venida, entonces tiene que ser después de la tribulación, porque Cristo viene después de la tribulación. ¿Viste cómo se pacatea con el mismo concepto etimológico? Entonces viene el segundo, que era la profecía de las 70 semanas de Daniel. Paréntesis, hacía necesario el arrebatamiento antes de la tribulación, para que el reloj profético siguiera andando. Pero cuando tú te lees las 70 semanas de Daniel, descubres que no hay paréntesis. No hay un solo paréntesis. De hecho, el versículo 27, parte A, de Daniel 9, presenta al hombre, presenta dos personajes diferentes. Primero, el príncipe de un pueblo que ha de venir, que es el que confirma a la mitad de la semana el pacto con muchos y luego hace cesar el sacrificio de la ofrenda, que ese príncipe es Tito, el general romano, por el contexto del verso 26. Mientras que el segundo personaje aparece con un después. Después, con la multitud de las abominaciones, vendrá el desolador. El desolador es el anticristo. Ahora, el anticristo aparece después de que se cumplen las 70 semanas, que es una lectura bien clara y natural que está en el texto y que solamente por tendencia no se lee o no se ve. Las 70 semanas no sirve para el tema del arrebatamiento, pues no existe un paréntesis, es un agregado posterior que le piensa el escatólogo que ya tiene una visión comprada y que lo lee de forma a priori. Así que de dos argumentos buenos, ninguno de los dos funciona. Dos columnas sobre las cuales descansaba y se cae, porque ninguna de las dos le ayuda. La primera es una falacia etimológica y la segunda es una lectura errónea de las 70 semanas. Entonces solo le queda un tercer pilar. Y ese tercer pilar, escucha bien, es el único pilar, el único sobre el cual se puede sostener, por lo menos bíblicamente, el concepto de arrebatamiento. Porque ese tercer pilar tiene que ver con el obstáculo de 2 Tesalonicenses 2, 5 al 8. Hay algo que detiene al anticristo. ¿Qué es eso? Bueno, Pablo lo sabía, los de Tesalónica lo sabían, yo no lo sé porque no quedó registrado de forma escrita. Si es así, entonces podría ser la iglesia, podría ser el Espíritu Santo, dicen por ahí. No, hay muchas a veces especulaciones muy extrañas, pero todos son especulaciones. Y ese es el único pasaje que podría permitir esa lectura del arrebatamiento, pero aún así es su punto más débil. Uno, porque tú no puedes construir una doctrina sobre un solo texto bíblico. Es un error hermenéutico. Y número dos, porque puede ser cualquier cosa. Es especulación. Exacto, es especulación. Entonces, no es funcional. Y por eso yo te podría decir que por esa única causa es que yo podría decir es pobre. No voy a decir es antibíblico, no está. Pero sin embargo puedo decir que es pobre por un solo texto y aún así ese texto no le ayuda.
Por esas razones que el arrebatamiento, por lo menos dentro de una perspectiva escatológica seria, no se considera, por lo menos antes de la tribulación. Si vamos a utilizar la palabra arrebatados, seremos arrebatados en las nubes. Ha hablado de un arrebatamiento, pero tendría que ser post-tribulacional. Amén, qué tremendo. La producción me dice que ya falta poquísimo. Yo he visto he sentido que la hora se ha pasado súper rápido. Ahora, la pregunta, regresando al tema de Israel, Romanos capítulo 11 dice una frase que a veces ahí como que hay un choque para el cristiano que abraza este sistema escatológico llamado dispensacionalismo, y todo Israel será salvo hasta que entre la plenitud de los gentiles, y después todo Israel será salvo. ¿Se lee literal todo Israel será salvo o habla de un remanente escogido, pastor? Justamente estoy escribiendo un comentario a los Romanos y ya pasé por ese capítulo. La respuesta está en el contexto. Cuando dice Israel, ¿a qué Israel se refiere? El versículo 6 de Romanos 9 te dice qué Israel tiene en mente el apóstol Pablo. Él no tiene en mente a todo Israel, él tiene en mente al remanente de Israel, en quien sí se cumplió la promesa. Porque lo que Pablo está tratando de presentar a la luz del capítulo 8 es que ante la objeción de, pero si tú me dijiste que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo me puede separar del amor de Cristo, ¿qué pasa con Israel? Que fue elegido y fue rechazado. ¿Puede pasar eso alguna vez a la iglesia? Y la respuesta de Pablo es, no te preocupes, porque Israel no fue rechazado. Quienes fueron rechazados fueron los israelitas no escogidos. Pero dentro de Israel hay otro Israel, el Israel de Dios, que es el remanente. Y ese es el pueblo escogido. Y a él les servían las promesas. No a Anás, ni a Caifás, ni a Jonatán, el sumo sacerdote, ni tampoco a Ananías, el sacerdote que le mandó a bofetear al apóstol Pablo. No con los judíos que gritaron crucifícale. No, es con un remanente que incluye a ¿quién? A Pedro, a Jacobo, a Juan, a los apóstoles, a las mujeres que creyeron. Ese remanente, pregunto yo, ¿en qué pueblo estaba insertado? En la iglesia. Entonces, la iglesia es el Israel de Dios. Y lo que pasa con la iglesia, que es el Israel de Dios, el olivo silvestre, el olivo natural, es que ramas que no eran de ese olivo, que no eran judías, fueron insertadas como parte de la iglesia, porque la iglesia nació siendo judía, pero se enriqueció con los escogidos que Dios tenía de otras naciones, como siempre fue su plan desde la fundación del mundo, o desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ese todo Israel será salvo es todo Israel que fue elegido, no toda la nación, porque no es una visión étnica. Romanos capítulo 9, verso 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni ¿Viste? Por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Viste ya? Ahí está. Pablo está muy claro, Pablo lo sabe muy bien. No es todo Israel según la carne, es el Israel según Dios. ¿Quiénes? Los elegidos, que son parte de la iglesia. Se acabó. Siervo, tenemos que avanzar. ¿Es correcto llamar a Israel el reloj profético de la iglesia? No, no es correcto. Y ni siquiera un dispensacionalista serio lo creería. Eso es una argucia que se alimenta de estos escatólogos sin academia. Pero los dispensacionalistas saben bien, los académicos, que el reloj profético debe ser la iglesia. Y te lo voy a decir de una forma muy sencilla, hablando como si fuese dispensacionalista clásico. Si el paréntesis se cierra con el arrebatamiento, y mientras el paréntesis no se cierre, el reloj profético está detenido, y después que el paréntesis se cierre, es decir, se arrebata la iglesia, el reloj comienza a moverse, entonces el reloj profético es la iglesia, porque hasta que la iglesia no se mueva o no sea quitada, el reloj está detenido. Entonces tengo que estar mirando a la iglesia para saber cuándo el reloj se va a mover. La iglesia es el Israel profético, es el reloj profético de Dios. Ahora, vamos a la otra parte, a la parte antagonista, ¿verdad? Si bien es cierto, nadie ha denostado o ha declarado una actitud antisemita ni en contra de la iglesia, pero justamente apaciguando esa acción, ¿verdad? Sensible, emocional de parte de alguna parte de la iglesia, valga la redundancia, hay un sector, como bien hemos dicho desde el inicio, hay un sector que considera incluso llegar a israelolatría,
Pero hay otra parte también de la iglesia cristiana que cae tal vez en posturas heréticas, que afirman, Pastor Néstor, que Israel ha apostatado, Dios lo ha desechado, y ahora ellos se adjudican la elección divina. Aquí en Perú, en Pucallpa, para ser exacto, se ha abierto no hace mucho una congregación neopentecostal, Sanidad Divina, creo que se llama Misión Sanidad Divina, que afirma a través de profecías, a través de una experiencia mística que ellos suelen tener, que Dios habla por medio de una joven y le dice que él ha rechazado a la nación de Israel y ahora es el Perú, el pueblo escogido, ¿no? Y justamente encabezando pues esta congregación. ¿Hay una base bíblica para que sustente tal afirmación? Ninguna. Es una soberana estupidez, claro. Ahora, sí puedo hacer un agregado, y aquí quiero ser bien breve. Yo no diría Dios desechó a Israel. De hecho, Pablo hace la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? No. La respuesta es en ninguna manera. No. Yo lo que digo es que Dios, aparte de Israel, también ha incluido a más. ¿Entiendes? Y los ha insertado en la iglesia. Entonces, no, Dios no desechó a Israel. Dios amplió a Israel. Incluyó a los gentiles. Y los gentiles no son ciudadanos de segunda categoría. De tal manera, como he visto algunos que son tan israelólatras que si habla hebreo, hay que tener un respeto. Una locura total, simplemente porque esta gente es israelólatra y se quiere poner una kipá y quiere vestir como judío y hablar como judío y dice que las oraciones en hebreo son más poderosas. Por favor. Eso es una soberana estupidez. Lo que el Señor hizo fue ampliar a Israel, el Israel de Dios, que era su remanente, con el remanente de los gentiles. Así que Dios no desechó, Dios amplió. Esa sería la respuesta. Amén. Entonces animamos a todas las personas que están cayendo justamente en esa distorsión de la fe cristiana, pues que puedan investigar un poco más, analizar en qué congregación religiosa están y si hay un sustento bíblico. Para finalizar, pastor, hay muchas preguntas que han quedado en el tintero, han quedado aquí en el escritorio, pero sería ¿con qué finalizamos en todo caso? Para finalizar, en todo caso, esta postura de la iglesia, ¿cuáles serían sus conclusiones en todo caso sobre este tema de cómo debe reaccionar, no solamente a lo que hemos experimentado desde hace algunos años, sino también posterior a lo que pueda suceder en esta especie de relación que hay entre Estados Unidos e Israel, en esta supuesta construcción o reconstrucción de un tercer templo, de algunos eventos que se están apareciendo? Hay algunos cristianos, algún grupo de cristianos que solamente escuchar que va a haber una reconstrucción del templo, se va a volver a establecer un sacerdocio, el sistema de sacrificios, como que algunos se emocionan. Para finalizar, Pastor Néstor, ¿cuál debería ser nuestra actitud correcta como iglesia de Cristo? Evitar lo que Raúl Saldívar llamaba apocalipticismo. Esta fiebre milenarista que a veces te hace hacer unas lecturas en base a señales supuestamente escatológicas bien definidas, pero que a final de cuentas no son nada. Y entonces genera una serie de aplicaciones que no tienen nada que ver, como cuando se confundía al 666 con el código de barras o con el www para tú ingresar a una website, o el caso del chip de Motorola. O sea, todos estos son argucias que a veces se hacen porque las personas tienen una fiebre apocalipticista. De hecho, creo que los libros más vendidos dentro de una librería cristiana son libros de escatología y los libros de Yesenia T. Disculpe. O sea, motivación.
disculpe pastor, o sumar a eso también el nombre del anticristo, ¿no? Y algunos decían que era George Bush, y Bill Gates, y Obama, y el Papa. Esos son, exacto, a esos excesos me refiero. Y obviamente también, por ejemplo, John Nelson Darby, no sé si tú sabías, creía que el magnetófono, es decir, el antecesor de la radio, era una caja del diablo. De la misma forma como J. Abel en su momento dijo que el televisor es una caja del diablo, pero tiene una de estas visiones escatológica tan marcada que obviamente no les permitía ser equilibrados. Eso es lo que hay que evitar. Podemos dar una lectura escatológica, tú puedes afiliarte a una escuela, pero no caigas en la obsesión. Y lo más importante, no creas que son posturas infalibles, se pueden revisar porque no están determinadas ni dogmáticamente, y si lo estuviesen, aún así nosotros no creemos en un magisterio infalible, creemos que se pueden revisar a la luz de la Escritura. La Biblia no es dispensacionalista, no es teología pactual, la Biblia no es nada de eso, la Biblia es Biblia. Nosotros tenemos que ver en las Escrituras si los patrones que asumimos son los patrones correctos. Si lo son, no lo bancamos, nos lo bancamos, pero si no lo son, entonces simplemente lo que hacemos es corregir esa postura y echar hacia adelante. Evitar los debates sobre ese tema. ¿Por qué? Porque eso no va a ayudar a nadie, no bendice a nadie. Más bien podemos hacer conversatorios para explorar cada una de esas posturas, y a la luz de una investigación sosegada uno puede inclinarse por una, pero si te inclinas por una no te vuelvas defensor de esa postura. Y si alguien está o dice que no la cree, no la asume, pero es parte de nuestro pueblo, bueno, que no la asuma, porque al final de cuentas eso es periférico. Bueno, Dios le bendiga, hermano, pastor, teólogo Néstor Díaz, desde Nueva York, Estados Unidos, nos ha acompañado el día de hoy en nuestro programa Jerusalén o el Estado de Israel, por quién debe de orar la iglesia, y hemos aprendido demasiado, la verdad, y aún desearíamos seguir aprendiendo, con algunos comentarios muy, muy pertinentes respecto a este tema escatológico que la iglesia de hoy necesita y debe saber. Así que agradezco su participación, Pastor Néstor Díaz. Esperamos contar con su presencia posteriormente y que Dios le bendiga mucho. Sus saludos finales, Pastor, y terminamos con el primer bloque. Bueno, saludo a toda la audiencia que estuvo viendo este tema. De hecho, voy a aprovechar este momento, que hay dos cosas. Tenemos un libro que publicamos, se llama El Teólogo Responde, en Amazon, que la última sección está dedicada a escatología y justamente respondiendo preguntas sobre ese particular. Así que si alguien quiere profundizar más, El Teólogo Responde es un libro que usted puede conseguir en Amazon con mi nombre, Néstor Díaz, para que no confunda con otro libro de igual nombre de otra persona. Y segundo, vamos a iniciar un curso de teología escatológica la próxima semana. Aquellos que estén interesados, bueno, simplemente pueden comunicarse en el canal del Teólogo Responde, y ahí le podemos dar el aviso de quién es la persona encargada para recibir y todo eso. Así que para nosotros es un placer, un verdadero honor, y que el Señor te bendiga mucho. Dios le bendiga, Pastor Néstor Díaz. Que Dios le bendiga mucho. Nos despedimos hasta aquí la primera parte del programa. Síganos en sus diferentes redes sociales del Pastor como El Teólogo Responde en YouTube, y ahí podrán tener más información. Muchas gracias, Pastor. Que Dios le bendiga mucho. Un abrazo desde Lima, Perú. Y pasamos rápidamente a cerrar la primera parte del programa. No se mueva, siga comentando, comparte esta transmisión, dele like y espérenos porque ya regresamos en breve. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos.